Antonio Sola, bienvenido, gracias por esperarnos. Carlos, es un placer. Igual, Yolanda Torres también se va a unir a la conversación por si acaso. Ella Yolanda. tiene una profesión mucho más afín a la tuya que yo exactamente. Es una experta también en consultoría política de comunicación y relaciones públicas. Tú abriste la conferencia de Cancún, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, con un tema que han reiterado en un Zoom reciente que hicieron con otros consultores. La crisis, y más aún con el coronavirus ahora, requiere lo que ustedes llaman líderes resilientes. ¿Qué son esos líderes resilientes? ¿Cómo se transforman en eso si es que ya están vigentes? ¿Cómo surgen si es que están ocultos? Empecemos por allí. Bienvenido. Gracias, Carlos. Mira, hay en realidad en nuestros 194 países que tiene el mundo muy poco liderazgo resiliente. Yo te diría que muy poco, y quizás alcanza 10 o 12 países en el mundo. Es decir, tenemos una gran falencia, una gran necesidad de líderes resilientes para este momento de la pandemia e inmediatamente después de la pandemia. ¿Qué es un líder resiliente? Porque se ha puesto muy de moda esta palabra. Es alguien que tiene 3 características fundamentales, y no hablo solo de los políticos, hablo de los que quieren ser líderes en su vida privada, en el fútbol, en la religión, en la economía, en cualquier tipo de liderazgo. El primero de ellos es que se ponen enfrente de los problemas. Esto puede ser algo normal en un líder. Lo que no es a veces normal es que se ponen al frente de las personas. Están dispuestos a liderarlas. Pero tercero, y mucho más importante, son capaces de mitigar, de reducir el dolor propio de manera mucho más rápida y ayudar a los demás a que también puedan reducir el dolor que están sintiendo. Y sobre todo, y también muy importante en este tercer punto, tienen la capacidad de ayudarnos a los demás, a los mortales, a los que somos normales, a conquistar las metas y los objetivos que por nosotros mismos no podríamos conquistar. Y este es el punto más clave. No es lo mismo ser un líder normal y corriente que un líder inspirador, que ser un fenómeno. Y eso es lo que hoy en nuestros países necesitamos y no tenemos. Para entenderlo mejor, mencionaste que máximo habrían unos 10 o 12 con esas características. ¿A cuáles ubicas dentro de estas características para ubicarnos mejor? Pues mira, este es un tema súper interesante. Yo he hecho un ranking de los 20 peores presidentes en el mundo en gestionar la pandemia y de los 20 mejores que han gestionado. Y ahí te va. Los peores han cometido 4 pecados capitales. Nos han mentido, nos han tratado como tontos, es decir, han subestimado a los ciudadanos. Han aletargado las decisiones, es decir, las han pospuesto. Y por último, cuando las han tomado, han buscado la rentabilidad política, sacarse la foto con los que de alguna manera estaban enfermos, heridos, diciendo aquí estoy yo, tratando de salvar el mundo. Los 5 peores presidentes en la gestión de esto han sido Donald Trump por intereses comerciales, Bolsonaro por sectario e ideológico, Pedro Sánchez por inútil e inepto, Boris Johnson por soberbio, esa soberbia anglosajona tan estúpida a veces, y Andrés Manuel López Obrador por demente. Los 5 mejores presidentes, y respondo a tu pregunta ahora, han sido mujeres. Y mira qué interesante, los 5 mejores en el mundo han sido todas ellas mujeres. Islandia, Noruega, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Y qué interesante, Carlos, esto, porque yo creo que, fíjate, de los 194 países en el mundo que te decía antes, solo 10 están gobernados por mujeres. Solo 10, el 5% apenas. Y de esos 10, 5 son los mejores. Creo que las mujeres hoy, para el día de hoy, tienen más capacidad de resiliencia, aguantan más el dolor, son más horizontales, tienen capacidad de vida. Y no es que yo sea un feminazi o un feminista, porque además detesto el tema de las cuotas y detesto todo este tema de a ultranza y creo en el talento. Sin embargo, para después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue un gran líder, sangre, sudor y lágrimas para los ingleses y para el mundo, pero en aquel entonces, hoy necesitamos más mujeres en el gobierno de lo público porque tienen más capacidad demostrada de resiliencia. Así que confío y espero que a todas aquellas que nos estén oyendo hoy aquí a través de tu programa se animen para que también puedan entrar al gobierno de lo público y a la política. Yolanda te ha estado escuchando con mucha atención y más adelante se integra a la conversación. Me faltó un país en la enumeración de los 5 mejores. Noruega, Alemania, Dinamarca, Finlandia y... Taiwán. Nueva Zelanda. Islandia. Taiwán también. No, Islandia. Nueva Zelanda lo dije el otro día, pero me equivoqué. Es Islandia. Y en realidad se puede añadir Taiwán. Digamos que hay 5 o 6 países, pero son los... 7.
No, digo, son 7, sí. los 5 Pero mejores: Noruega, Alemania, Dinamarca, Finlandia y... Finlandia. Ya, ok. Ahora, prosigamos por allí. Porque es por demás provocador siempre lo que ya se habrán dado cuenta ustedes, para quienes no lo hayan oído, si es que no lo han oído antes, propone Antonio Sola. ¿En qué categoría pones al presidente Moreno? El presidente Moreno está entre digamos, en la lista que yo he hecho de los peores presidentes, está en el tren que está donde están los peores que han gestionado la pandemia. No es de los 10 primeros, está entre la posición 10 y la 15ª. Está junto con Danilo Medina, está junto con el presidente haitiano, está junto con, si no recuerdo mal, el presidente de Colombia, con Duque. Ya, está entre en los esa peores. tanda está dentro de los 20 peores, sí, Ya. sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre ponerse enfrente de los problemas y ponerse al frente de los problemas? ¿O es nada más semántico el asunto? Perdón, quizás no me expresé bien. Es ponerse enfrente de los problemas y al frente de las personas, Ok. no de los problemas. Ya. Lo otro. Hay muchos líderes, perdón, Carlos, que te interrumpa, hay muchos líderes que quieren ser líderes inspiradores, sentados en la butaca como la que yo tengo aquí detrás, sin moverse. No, eso no es. Eso no funciona. No existe, no sirve ya. Correcto. Y lo último, lo tercero, de los requisitos que tienen que tener los líderes resilientes, ¿no es esto lo que ya quieren hacer o dicen querer hacer la mayoría de gobernantes? Ayudarle a la gente a alcanzar sus metas. Para eso se involucran con ellos, les dan crédito, vivienda, transporte, servicios baratos, educación. ¿Eso no es ayudarles a alcanzar sus metas? No, eso se llama clientelismo y forma parte de la política tradicional que ya está en extinción o en vías de extinción. Esa política es una basura y es la que ha estado sustentada en ideologías que son el pan para hoy y el hambre para mañana. Para nada, Carlos. Querer mitigar el dolor y ayudar a los demás a conquistar las metas tiene que ver con la inspiración dentro de las personas. Cuando uno no motiva siquiera, sino que inspira a otro a sacar lo mejor de sí mismo para conquistar esas metas, es una notable diferencia. Okay. Por ejemplo, yo tengo en mi vida la meta de ser feliz junto a mi esposa, a los hijos que queremos tener, de ser feliz. Quien me ayude y me inspire a eso, para mí será una referencia y un liderazgo resiliente, evidentemente, porque me va a ayudar a eso. Es decir, no hacer por él lo que él no puede hacer, sino facilitarlo, orientarlo, inspirarlo a que lo haga. Así es la inspiración. Acuérdate que uno no sigue al líder por el líder, sino que uno sigue a los líderes por sí mismo. Es decir, yo tengo referencias en mi vida, liderazgos que sigo porque son referencias para mí, porque yo quiero seguirlos, porque suponen un espejo para mí. Decirlo o hacerlo al contrario es falso y equivocado. Lo otro, la segunda parte. Tú has dicho, este cambio viene aquí para quedarse. No lo podemos mover, no lo podemos cuestionar, nos tenemos que adaptar. ¿Qué implica este concepto? Quiero comentarte 4 puntos fundamentales que para mí son muy importantes y que estoy tratando de poner en la mesa en el mundo para que lo podamos discutir. El primero de ellos es que efectivamente el cambio ya llegó. Llegó para quedarse. El mundo venía cambiando, pero este parón en seco, Carlos, hizo que tengamos que aceptar cuanto antes el cambio. No somos los mismos, ni vamos a ser los mismos después de la pandemia. Esa es una realidad, ni como ciudadanos, ni como sociedad en el mundo. Lo segundo es que la democracia que nos trajo hasta aquí se quedó estrecha y el futuro muy grande. Tenemos que abrazar a nuestros muertos y con ellos enterrar a esta democracia porque hizo mucho bien, pero ya nos está haciendo mucho daño. Tenemos que crear una nueva democracia, que en mi caso yo la he denominado democracia digital directa, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que discutamos la nueva democracia. En tercer lugar, necesitamos líderes resilientes con 3 valores fundamentales, o gobiernos con 3 valores fundamentales: altruismo, solidaridad y cooperación. Son los 3 valores emergentes que el mundo necesita hoy para después de la pandemia, y no muros que, como el caso de Donald Trump, no le sirven absolutamente nada, como se ha podido ver en este momento, y si me permites la expresión, darnos cuenta que el virus, a pesar del muro, se lo metieron por el culo. Con perdón acabo de decir esto, Bien pero dicho. creo que tenemos que ser claros y concisos. Castizo. Y por último, castizo. Y por último, Carlos, creo que es importante este último punto que ya me has oído mencionarlo y que tiene que ver con los niños, las nuevas generaciones que vienen con nuestros hijos, tus hijas, que vienen con un 4º nivel cerebral que tú y yo no tenemos, que está atrofiado, ni la doctora Yolanda tampoco,
pero que es un cerebro que está en los lóbulos frontales de las personas, de los niñitos, y es una evolución biológica, no psicológica. Y esa evolución biológica significa dos cosas fundamentales. Uno, es una supraconsciencia en nuestros hijos, que van a ser capaces de resolver muchos problemas que nosotros no vamos a poder. Y segundo, y más importante para mí, ya tiene 3 valores propios instalados ese nivel cerebral: la solidaridad, la cooperación y el altruismo. Por eso tenemos una obligación moral en nuestra generación, la tuya, la mía, la de Yolanda, de entregarle a nuestros hijos un mundo mejor. Así que estamos perdiendo el tiempo, tenemos que ponernos a trabajar ya. En estos 3 nuevos valores se me fue el primero: cooperación, altruismo, y el primero era Solidaridad. ya. Y a eso iba. ¿Cuál es la diferencia entre solidaridad y altruismo a tu juicio? La solidaridad es un concepto que se ha venido instalando en los últimos años y que tiene que ver fundamentalmente con aquello que tú das. Muchas veces que tú das con un beneficio, entre comillas, propio. El altruismo está despojado de total interés. Si a los chinos les va mal, Carlos, a los españoles nos va mal, como acabamos de darnos cuenta. La solidaridad es tratar de regalar 1000 camas para que los chinos tengan en los hospitales. El altruismo hubiera sido entender niveles cooperativos en donde la confianza nos hubiera permitido trabajar de manera conjunta y altruista, sin beneficio final en ninguna de las partes, por el fin de la humanidad. Ahora, yo soy de los que piensan, Carlos, y con esto termino, que la humanidad está hecha para ser feliz y para crear, digamos, mejores seres humanos, no para acumular riqueza. Y eso tiene que ver no con la solidaridad, sino con el altruismo. Así es, porque el ser mejores seres humanos es algo que va a trascender con nosotros cuando nos transformemos hacia otra vida. La riqueza es algo que no va a entrar en el ataúd, por lo menos la material. Ahora, varias precisiones ahí. La generación de los millennials entre los 15 y los 35 años tiene ya este nuevo chip que tú identificas solo en los niños, ¿o no? Lo tienen semiatrofiado. Esto lo han dicho el doctor Ranulfo Romo de México y la doctora Michelle Fortune, francesa, que son los creadores, y sobre todo ella, Michelle Fortune, una vez más una mujer muy inteligente, que fue la descubridora en el 2004, que escribió su primer libro sobre el 4º nivel cerebral. Los millennials lo traen semiatrofiado y lo tienen que activar. Tú y yo lo tenemos totalmente atrofiado. Los niños de entre 0, 15, 0, 18 años, la gran diferencia es que lo traen activo. Nacen y lo traen activado, lo traen en on. Carlos, eso es increíble. Con razón los millennials no ocupan en la sociedad el espacio que deberían. El otro día hablaba de eso con Inti Groneberg, debes conocerlo. Es un ecuatoriano investigador científico que fue premiado por un descubrimiento. La revista, sí. Por él. La revista del MIT. Ya. Un invento que permite recoger el plástico de mares y de ríos. Y le decía, con todo ese discurso, ¿ustedes por qué siguen aislados como genios independientes, egoístas en muchos casos, mientras la sociedad se derrumbe y yo estoy bien, no tengo ningún problema? Acabas tú de dar un motivo, lo tienen semiatrofiado. Les pides que lo activen. ¿Cómo activan los millennials eso? Claro, mira, esto tiene que ver, y pues tú y yo tenemos amigos y amigas comunes sobre todo, que no las vamos a mencionar aquí, pero que creen mucho, digamos, en lo que se denominó por muchos años y se sigue denominando el cuarto ojo, que tiene que ver con la filosofía oriental. Se activa fundamentalmente a través de la vida interior, es hacia adentro, no hacia afuera. Esto es como un bambú. El bambú tiene más raíz hacia adentro que lo que tú ves hacia afuera. Y mira que es una planta muy alta. La vida interior hay que desarrollarla. Tiene que ver con la meditación y con la capacidad, como decía Sócrates y también Platón, de conocerte a ti mismo. Decían ellos, que son filósofos de hace 2000 años o 3000 años, que si te conoces a ti mismo, conocerás el universo. Los millennials han perdido eso, han tenido una especie de vida más frugal y no es que no les interese la política o sean egoístas, les interesa lo propio y les interesa otro tipo de política. Lo que hay que ir con ellos es ayudarles, que es lo que estamos haciendo con la fundación que acabo de crear, Liderar con Sentido Común, ayudarles, Carlos, a despertar ese liderazgo porque tiene mucho que aportar al mundo. De hecho, es una generación que tenemos que poner en la mesa de nuestros gobiernos. Si ese proceso es una transición que va a tomar su tiempo, si nosotros estamos de salida, o nuestra generación, más la mía que la tuya, por supuesto, le llevo más de 15 años, Antonio, ¿quiénes deben llenar este vacío que tú estás reclamando de líderes resilientes? ¿Los actuales son capaces de transformarse y de entender o están perdidos?
Yo creo que hay una generación totalmente perdida y que se está extinguiendo o está extinguida. Por ejemplo, en España, la generación de la democracia primigenia después del fin de la dictadura, ya están todos extinguidos. Hablo de Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Rajoy, por ponerte un ejemplo, ¿no? También creo que aquí están extinguidos, por muchas razones, líderes del pasado que tienen que ver con Noboa, con Gutiérrez, incluso con Correa, que forman parte del pasado, aunque uno cree que pudieran volver a regresar. Y pudieran, quizás, pero es un tema muy puntual, no tiene que ver con lo que está pasando y viviendo en nuestras generaciones. Yo estoy proponiendo una mesa de 3 generaciones amplias. La primera generación es la que va entre los 20 a los 30, 35 años, que tú la has citado, la segunda de los 35 a los 50, 55 años, y la última de los 55 en adelante. ¿Por qué? Porque son 3 generaciones que tienen que aportar para resolver los problemas que hoy tenemos y que son muy complejos. Pero te voy a decir algo finalmente para este punto. ¿Por qué estoy proponiendo eso? Porque tiene que ver con el nivel de comprensión. Ahora no tiene nada que ver con el cuarto cerebro. Los que entendamos qué significa el cuarto cerebro y cómo podemos comprender la nueva realidad que nuestras generaciones nuevas van a vivir, entenderemos y comprenderemos cómo tenemos que trabajar este mundo para podérselo entregar. El protagonismo de nuestra generación se terminó, Carlos. Ahora hay que levantar estos países boca arriba y entregárselo a nuestras nuevas generaciones. Ya no vamos a ser Messi en el mundo de la política. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Pura transición. ¿Cómo asegurarnos que el catalizador de este proceso sea esta crisis del coronavirus? ¿Cómo asegurarnos de que en verdad para algo sirva este frenazo que ha dado el planeta y entendamos eso, apliquemos la cooperación y haya esta fusión de 3 generaciones para que la transición no termine en frustración? Yo creo, Carlos, que tenemos, para empezar, los medios de comunicación como tú y lo que tú representas son fundamentales en el planteamiento de la discusión. Lo segundo es que hay que incorporar a la ciudadanía. Los ciudadanos no son tontos. Simplemente hay que dar el espacio para que los ciudadanos también podamos trabajar y opinar sobre esto. Y finalmente lo que creo es que hay que dar la batalla en cada uno de nuestros países. Yo estoy hablando mucho de sembrar, sembrar, sembrar esto que te estoy diciendo a ti porque lo creo de verdad, que en muchos de nuestros países se va a dar la discusión. Y con esto también quiero puntualizar algo. Yo creo que una vez termine la pandemia y en este momento, Carlos, nada puede ser revolucionario. Nada puede ser revolucionario. Al revés, todo tiene que ser muy urgente. Llenar la refrigeradora de comida, el coche de gasolina, hospitales que nos puedan volver a atender, médicos que estén sanos, policías entendidos y políticos y políticas razonables que apliquen lo urgente. Levantemos nuestra economía. Eso es lo inmediato. Y que dejen de morirse más personas. Antonio. Pero en el medio plazo, la discusión tiene que ser, creo, la que yo estoy planteando. Yolanda Torres se une a esta conversación. Estamos fascinados escuchando a un extraordinario expositor que es carismático y locuaz, aparte de convencido y claro. Inspirador, exactamente, eso es. Antonio Sola. Yolanda Torres. Sí, muchas gracias por compartir su perspectiva. ¿Usted está anticipando que el candidato o político producto ya no tiene cabida en el nuevo orden social? O sea, tampoco tiene cabida las licencias que se da a la gente en campañas, por ejemplo, de mentir, de torcer un poco la verdad y este tipo de actuaciones. Yo lo que estoy efectivamente creyendo y proponiendo, porque además en la industria del marketing en la que tú y yo participamos, Yolanda, ha sido una gran industria promotora de la farsa comunicativa que vivimos y de la mentira, lo que estoy proponiendo es, primero, decírnoslo, nos lo tenemos que decir, y hay que ser, pues no sé si valientes, pero por lo menos tener coraje para estar dispuestos a que la industria se nos eche encima. Y lo segundo que creo es que hemos pretendido darle más valor a la imagen que a la identidad. Exacto. Y nuestros pueblos y las personas hemos perdido la identidad. La clave va a volver a ser la identidad. Y rescatar la identidad nos va a costar mucho trabajo, pero yo confío que lo vamos a lograr y que finalmente esa identidad va a permitir que volvamos a tener una imagen sana de nosotros mismos, de nuestras sociedades y de nuestros países. Como dijo el otro día el Papa, y yo lo creo, me pareció muy inteligente, solos no lo vamos a lograr.
es juntos y de la mano. Esto último yo es lo que ligo, digamos, de esa frase que dijo el Papa. Nosotros hemos trabajado en este oficio o profesión mucho entre la forma y el contenido, pero lo que puedo colegir de tus palabras es que ahora vamos al ser. ¿Es sí, así? Vamos a la esencia. Sí, Yolanda, vamos a la esencia. Mira, lo que tú estás viendo en este momento de mí y lo que están viéndonos los ciudadanos es un reflejo de mi imagen. Tengo barba, llevo una camisa azul, tengo una cadena aquí con la Virgen de Guadalupe, tengo un regalo de mi esposa que me pongo aquí, pero en realidad tengo un anillo aquí, una pulsera. Eso es la imagen. ¿Quién soy yo? Esa identidad es el código genético. ¿Y ese código genético a qué responde? Responde al ser. No responde al tener, no responde a esa imagen que mencionaba antes proyectada. Pero quiero aclarar algo aquí, Yolanda, porque también esto me preocupa mucho. Yo acabo de crear un concepto, me encanta esto de crear un nuevo vocabulario porque creo que el antiguo ya no nos sirve tampoco, ni el lenguaje. Yo he creado una palabra que tiene que ver con esto que estamos hablando, la politictainment. ¿Qué es? ¿La Es politic? la política... Politictainment, Tainer. la política del entretenimiento. Es como edutainment, la política del entretenimiento. ¿Por qué? Porque hemos venido a confundir que la política es entretenimiento. En realidad, la política va a tener que ser entretenimiento y competir con las franjas del entretenimiento. Pero eso no quiere decir, como decía un gran filósofo estratega del siglo pasado, François Debord, que en realidad este nuevo espectáculo que ya estamos viviendo hoy de la política sea falso o solo sustentado en la imagen. En realidad es una nueva relación entre las imágenes y las personas. Y eso se llama espectáculo. Mira lo que te voy a decir, Yolanda. A ver. Los nuevos candidatos no van a necesitar pueblo, van a necesitar público. Y para mí esta es una clave de este momento que estamos viviendo. Público, no pueblo. Increíble. Muy bueno. Dos cosas adicionales. ¿Cuándo dejas de ser inspirador para pasar a ser ejecutor? Bueno, yo ya estoy trabajando en mi país, en la Fundación Liderar con Sentido Común, y los tiempos de Dios son perfectos, así que me van a ir marcando la vida y yo simplemente me levanto todas las mañanas soñando y trabajando, Carlos, para ser ejecutor. Es decir, que está en vía España la transición, de consultor a candidato. Digamos que estoy en transición de ser un consultor a presidente de la fundación que tengo el honor de presidir en este momento, que es en lo que creo, y desde luego tengo la fe y la esperanza de poder ser candidato si Dios me da vida. Aunque será, supongo, que jefe del gobierno de España, ¿verdad? Bueno, de Ecuador no puedo ser, de México tampoco, así que, Okay. que soy mexicano, así Ya. que tendré que irme al país que me dejen. Y ahí viene mi otra curiosidad. ¿Por qué llamó inepto a Pedro Sánchez? Si hoy justamente comenzó su país la desescalada, como le llaman, logró evitar que sea peor, una tragedia descomunal, y él, como muchos otros países más desarrollados, los cogieron de improviso. No, mira, la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado a España como el país en la gestión de la pandemia, pero solo te voy a dar un dato para yo tomarme la libertad de llamarlo inepto o inútil. Mientras Alemania, Merkel y sus servicios de inteligencia bien instruidos decían que había que acopiar y comprar material médico porque venía una pandemia gigantesca en diciembre del 2019, Pedro Sánchez y su maravilloso gobierno vendía material a los chinos, material médico, a finales de enero y principios de febrero. Si eso le podríamos llamar loco, pero en realidad eso se llama ineptitud y además mintió a todos los españoles. Eso es peor. Solo una razón. Eso digamos, es criminal, simplemente criminal. No sabía. simplemente. ¿Eso está documentado? Sí, claro. Oh, pero por supuesto, por supuesto. Ok. Los muertos españoles están a las espaldas del señor Pedro Sánchez. Y eso es una pena, no lo digo yo, lo dice la historia. Gracias, Antonio Sola. Ahí tienen el análisis de un sobresaliente consultor político y arrollador orador respecto a dos temas críticos de esta coyuntura. Uno, la necesidad de líderes resilientes. ¿Qué son? ¿O cómo se pueden convertir? Primera cuestión. Y la segunda, la realidad de un cambio que vino para quedarse y al cual tenemos que adaptarnos, no resistir, sino aprender.